nueva sesión vamos a trabajar el tema ahora de productos notables. Este tema corresponde a una parte operativa de matemáticas. Como por acá lo hemos indicado, es una lista de fórmulas que nos va a permitir sintetizar, abreviar operaciones en ciertas expresiones que son relativamente más complicadas. Hay una lista que es bastante elemental. Vamos a presentar cada una de estas con su respectiva prueba, es decir, de dónde se obtienen estos resultados. Una de estas fórmulas es la que se denomina multiplicación de binomios con término común. Binomios son expresiones con dos términos. Supongamos tenemos esta expresión con dos términos, ya que la suma separa. Él es un binomio, él es otro binomio. Podemos observar que entre los dos binomios se repite x. A ese se le denomina el término común. El producto de estos dos factores se obtiene del siguiente modo. Se dice término común elevado al cuadrado, luego se hace la suma de los términos que no son comunes, esto es a y b, y a esta suma se le acompaña del término común. Finalmente terminamos con el producto de los no comunes, es decir, a por b. Entonces, a este hecho vamos a recurrir cuando presentemos una multiplicación de dos binomios de este modelo, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos interesados en saber de cómo se obtuvo este resultado, entonces vamos a presentar a continuación la prueba. Para esto, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos saber lo siguiente. Las reglas de las operaciones básicas, lo que es la distribución, por ejemplo, si tenemos un término que multiplica una suma, entonces este término multiplica cada término de la suma por su izquierda. Ahora, si el término está a la derecha, entonces este también distribuye a cada uno por su derecha. Muy bien. También el otro hecho es de que en la multiplicación no olvidemos que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Y esto añadido a lo que ya se ha visto en sesiones pasadas con relación a la suma de términos semejantes. A ver, empezamos. Vamos a suponer que él es uno solo. Entonces vamos a usar ese producto se parece a él. Entonces este lo va a distribuir a cada término de esta suma por su derecha. Sería x por x más b sumado con a por x más b. ¿Correcto? A continuación hacemos una nueva distribución por la izquierda. X por x se escribe x al cuadrado más x por b más a por x, nuevamente distribuyendo, más a por b. Correcto. A continuación dijimos que la multiplicación es conmutativa. Esto es x cuadrado más x por b es lo mismo que diga b por x. Esto más a por x más a por b. Ahora, esto es x al cuadrado. Esta suma se parece a esta suma. En esta suma hay un producto y un factor se repite, el a. Entonces, ese a se factoriza y luego en paréntesis se escribe lo que queda de cada sumando. Lógicamente, si factorizamos a, quedaría b de la primera y c de la segunda. Análogamente por acá. Esto es un producto, factorizamos x por la derecha y nos quedará del primero b más el otro a. Pero como la suma es conmutativa, eso lo puedo escribir como a más b. Ya está. Y todo más el producto de a con b. Y esto viene a ser el resultado que habíamos presentado. Ya está. Ejemplos de aplicación. Por ejemplo, supongamos que tenemos el producto x más 10 por x más 6. Entonces, recurriendo a la fórmula que ya hemos probado, sería el término común al cuadrado, es decir, x al cuadrado, sumamos los no comunes, más 10 más 6 daría más 16 por el término común que es x. Finalmente, el producto de no comunes, más 60. Ahora, supongamos que quiero multiplicar x menos 8 por x menos 9. Esto será, usamos el mismo argumento, término común x al cuadrado. Ahora debo sumar los no comunes. Debo tener presente que los no comunes a continuación son el menos 8 y el menos 9. Así que la suma de menos 8 con menos 9 daría menos 17 por el común x. Finalmente el producto, menos 8 por menos 9, menos por menos dará más y 8 por 9 será 72. O sea que si los términos no comunes tuvieran menos, igual se puede usar este recurso, pero considerando con todo y signo. ¿Qué pasaría si tengo x más 5 por x menos 12? ¿Qué dará este producto? Esto sería término común x al cuadrado
Sumo los no comunes. Sumo más 5 con menos 12. Sabemos que signo diferente se resta y signo el mayor. Es decir, menos 7. Menos 7 por x y el producto más 5 por menos 12, más por menos es menos, 5 por 12, 60. Ya está. Esto es entonces la aplicación de la primera fórmula llamada multiplicación de binomios con término común. Bueno, pasamos a la siguiente fórmula que se llama diferencia de cuadrados. ¿De dónde sale la diferencia de cuadrados? Supongamos que tengo un producto en la cual los dos factores son binomios, pero los términos coinciden. La única diferencia, el signo. Uno está en suma, el otro está en resta. En ambos el primero es A y el segundo es B. Como decíamos, uno es suma y el otro es resta. ¿Este producto en qué se distingue de este producto? Si observamos, la distinción solamente es en el orden. Primero A más B, acá está como segundo A más B. Acá está como segundo factor A menos B, acá está como primero. Pero como el orden de los factores no altera el producto, este producto con este producto no debemos dudar que es el mismo. Y en ambos casos el producto será el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. A este resultado es que se le llama diferencia de cuadrados. Ahora, ¿cómo así el producto de esta, que creo no debe haber duda que es la misma que el producto de esta, porque solamente es un cambio del orden de los factores, pero cómo podemos determinar que este producto da este resultado? Veamos a continuación la prueba. Nuevamente, vamos a suponer que él es uno solo. Este lo distribuye a cada término de esta suma por su derecha. Sería A por A menos B más B por A menos B. Ahora distribuimos ese término en esta resta a cada uno por su izquierda. A por A se escribe A cuadrado, más por menos es menos, A por B, más B por A, más por menos A menos y B por B, B cuadrado. Ahora recordemos que B por A es lo mismo que A por B. Entonces acá tengo menos A por B más A por B. Como son opuestos, la suma es 0. Eliminamos. Entonces nos va a quedar el cuadrado de A menos el cuadrado de B, que es justamente lo que queríamos verificar. En efecto, este producto resulta A cuadrado menos B cuadrado. Ahí tenemos la prueba. Ejemplos de explicación. Por ejemplo, este producto tiene la misma forma de esta. Él es el A, él es el B, A más B por A menos B. Esto sería A, que es 2x, todo al cuadrado, menos B, 3 al cuadrado. Cada término lo colocamos en paréntesis para no confundir la operación. Como él es un producto, el cuadrado afecta a cada factor. Esto será 4x al cuadrado menos 9. El siguiente producto es análogo. Él es el A ahora, A más B por A menos B. A, 5x al cuadrado menos B, que es 2y al cuadrado. Esto será cuadrado para cada factor, 25x cuadrado menos 4y al cuadrado. Análogamente por acá, el A ahora es x cuadrado y el B 3y. Entonces, el cuadrado de primero menos el cuadrado de segundo. Esto será x a la cuarta menos cuadrado del 3 sería 9y al cuadrado. Bueno, usemos esto mismo ahora, pero en el modo inverso. Por ejemplo, acá tengo x cuadrado menos 25. El número 25 lo podemos escribir como 5 al cuadrado. Entonces, esto tiene esta forma. Cuadrado, cuadrado y menos, diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados viene de este producto. El primero es la suma de las dos bases y el otro es la diferencia de las mismas bases. Entonces, en este caso, si lo quiero transformar a producto, quiero hacer el proceso contrario, primero iría la suma de las bases, que sería x más 5, y luego la diferencia de las bases, que sería x menos 5. Ya está. No estamos haciendo el proceso contrario, estamos pasando al producto. Análogamente esto, 9x cuadrado lo podemos escribir como 3x al cuadrado, mientras que 36y cuadrado es 6y al cuadrado. Nuevamente diferencia de cuadrados. Esto en producto sería a más b, que sería 3x más 6y, y el a menos b sería 3x menos 6y. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación de la segunda fórmula. Tercera, esto se llama binomio al cuadrado. Es cuando tenemos un binomio y toda la suma está elevado al exponente 2. ¿Qué resulta de esta potencia? Bueno, cuando tenemos el cuadrado de una suma, esto es cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si en el caso de la suma fuera la resta, análogamente diremos cuadrado del primero
menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A continuación vamos a hacer la prueba de esta primera fórmula. Por definición de potencia, x al cuadrado es x por x. Si x al cuadrado es x por x, entonces a más b cuadrado es a más b por a más b. Ahora vamos a suponer que él es uno solo y análogamente a las pruebas anteriores vamos a distribuir a cada término de la suma por su derecha. Sería a por a más b más b por a más b. Ahora distribuimos por la izquierda. Esto es a por a es a cuadrado más a por b más b por a más b por b, b cuadrado. Pero recordemos que b por a es lo mismo que a por b. Si él es a por b y él es a por b, son semejantes. La suma sería, sumo sus coeficientes, como es 1 y 1, sería 2. 2ab más b cuadrado. Ahora, en esta suma, ninguna pareja de términos son semejantes. Entonces la suma queda así. Nadie de este trío se puede sumar. Entonces, eso es lo que queríamos probar, ¿no? Esta parte. La prueba de la segunda se hace de modo análogo, ¿no? Dirás a menos b cuadrado, a menos b por a menos b, practicarás la distribución y de modo análogo se hace la prueba de este hecho. Por ejemplo, si tengo 2x más 5 al cuadrado, esto será, usando justamente este hecho, binomio al cuadrado, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto será el cuadrado de un producto, cuadrado para cada uno, 4x cuadrado, más, en este producto, 2 por 2, 4 por 5, 20, 20 por x, más 5 al cuadrado que da 25. Ya está. Entonces, ahora a partir de estos dos desarrollos, si nosotros sumamos estos dos desarrollos, la suma de primeros miembros daría esta, la suma de segundos miembros nos da 2a cuadrado. Estos son opuestos, la suma 0 y esta suma daría más 2 veces b cuadrado. En estos dos productos se repite el factor 2, lo factorizo y en un paréntesis escribo lo que queda de cada uno. De él nos quedaría a cuadrado y del siguiente quedaría b cuadrado. Entonces esto correspondería al desarrollo de esta suma. De forma análoga, si lo restamos, en ese orden, restamos este contra este, ahí está la diferencia indicada. Al restar estos dos desarrollos tendrías a cuadrado menos a cuadrado daría 0, se elimina, más 2ab menos y menos daría más 2ab daría 4 veces a por b. Y b cuadrado menos con más es menos, b cuadrado menos b cuadrado 0, se eliminaría. Es decir, solamente va a quedar de la diferencia el 4 veces a por b. Bien. Ahora, bueno, en caso nosotros tengamos la duda de si este resultado de la operación es 4b o viceversa, como muchas veces nos confundimos, entonces simplemente desarrollamos cada binomio, si queremos la suma lo sumamos y obtenemos el resultado. Si deseamos la diferencia lo restamos, de modo análogo obtendremos el resultado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera este resultado? A ver, por ejemplo, no sé, raíz de 5 más 3 al cuadrado más raíz de 5 menos 3 al cuadrado. ¿Qué sale de esta operación? Entonces, esto se parece a él, es un binomio al cuadrado. Una raíz inexacta o un entero no se puede sumar. Y esto otro se parece a la segunda. Entonces, esto podemos desarrollarlo con la primera relación y esto con la segunda. Pero sin embargo, esta suma total se parece a esta. Entonces, este recurso sería más rápido para obtener el resultado de esa operación. Si a más b cuadrado más a menos b cuadrado sale 2 veces a cuadrado más b cuadrado, esta operación será 2 veces a sería raíz de 5 al cuadrado más b que sería 3 al cuadrado. Luego, haciendo las cuentas, esto será 5, el otro será 9, 14 por 2 nos dará 28. Ese sería el resultado de la operación señalada. Muy bien, pasamos a continuación a la siguiente fórmula, que es la del binomio al cubo. Un binomio con exponente 3. Su desarrollo de esta fórmula se dice es el cubo del primer término
más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Eso es en la versión suma. Ahora, si queremos el caso de que sea resta, esto será cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Es decir, los mismos términos del anterior, pero con signos alternados. Entiendo que acá es más, menos, pero como podemos observar, los términos, claro, sin considerar signo, son los mismos. Bien, vamos a hacer la prueba de la primera relación, la primera fórmula. Para esto, tengamos en cuenta que el cubo de x es x por x por x, y con la multiplicación asociativa, esto es x al cuadrado por x. Entonces, x cubo se puede escribir como x cuadrado por x. En consecuencia, a más b cubo se puede escribir como a más b al cuadrado por a más b. Muy bien. Ahora, a más b al cuadrado por fórmula anterior, sabemos que esto es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y esto aún por a más b. Ahora, este a más b distribuye a cada término por su derecha. Tendremos a cuadrado por a más b más 2ab por a más b y finalmente b cuadrado por a más b. Distribuimos por la izquierda, a cuadrado por a es a cubo más a cuadrado por b más 2ab por a, que nos daría 2a por a da cuadrado por b, más 2ab por b sería 2a, b por b es b cuadrado por a, lo mismo que diga ab cuadrado, y b cuadrado por b, que nos da b al cubo. Vamos a reducir ahora los términos semejantes. L es a cubo y no hay otro que tenga cubo. Queda cubo. Este ya está. Acá tenemos a cuadrado b más 2a cuadrado b. Esa suma sería 3 veces a cuadrado b. Luego tenemos 2ab cuadrado más 1ab cuadrado, que sería 3ab cuadrado. Y finalmente b al cubo. Y entonces esto viene a ser el desarrollo que presentamos en la primera fórmula. Análogamente se hace la prueba de la segunda. Ahora, por ejemplo, supongamos, bueno, quiero desarrollar el binomio x más 2 al cubo. Esto es, recurriendo a la fórmula 1, cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, y más el cubo del segundo. Esto dará x al cubo más 2 con 3 daría 6, 6x al cuadrado, 2 al cuadrado da 4, por 3 nos daría 12, 12x, y 2 a la 3 que nos va a dar 8. Ya está. Y ahí tenemos el resultado reducido. Muy bien. Ahora, esta misma fórmula también se puede presentar del siguiente modo. Se dice a cubo y este b cubo se le pasa a la segunda posición. Y esta suma, en esta suma, como podemos observar, se repite el factor 3, se repite a y se repite b. Le factorizamos 3ab. ¿Qué nos quedará? Entonces, factorizamos el factor 3. Como a cuadrado es a por a y factorizaste un a, todavía te queda un a. El b ya está factorizado. Análogamente acá, 3 está factorizado, el a está factorizado, b cuadrado es b por b, factorizamos una, queda una. Entonces quedaría un b con más, o sea, a más b. Esta es otra versión del a más b cubo. Es lo mismo, solamente que escrito de otro modo. Ahora, esto por ejemplo se suele practicar en situaciones particulares. Por ejemplo, supongamos me dicen, dos números tienen como suma 5 y producto 2 y queremos encontrar la suma de sus cubos de los números. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio tomamos la suma, que es 5, y decidimos en ambos miembros, como es una igualdad, elevar al exponente 3 en ambos miembros. Elevar a la 3 no causa ningún problema. El primer miembro es un binomio al cubo, entonces es similar a él. Puedo emplear esta o esta.
Bueno, para este modelo de problemas en particular es más conveniente la segunda, aunque con cualquiera sale, solamente que con esta es más directa. Recurriendo a la segunda sería el cubo del primero, el cubo del segundo, triple producto por la suma. Igual a 5 al cubo, que es 125. Estamos interesados en la suma de los dos primeros. Ahora el producto A con B es 2 y la suma de A con B es 5. Entonces este producto nos va a dar 30, que lo vamos a pasar a restar al 125 y tendremos A cubo más B cubo igual 95. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para este modelo de problemas es más conveniente la segunda que la primera, ¿no? Todo depende de lo que queramos realizar. Ahora, esta segunda fórmula, en forma de esta segunda versión, se escribe así, se dice A cubo menos B cubo, y ahora a esto 2 se le factoriza menos 3AB. Cuando factorizas con menos, cada término cambia de signo. Entonces, este queda con más y este queda con menos. Como factoricé un 3, un A y un B, queda A. Del otro cambia de signo, quedará menos B. Ahí está. Esa es la segunda versión. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a la quinta fórmula de productos notables. Esta corresponde a lo que se denomina la suma y diferencia de cubos. Estos productos se obtienen a partir de la multiplicación de ciertos factores que tienen una suerte o característica especial. Esto de acá se llama una suma de cubos y esto es resultado de multiplicar dos factores. Uno de los factores viene a ser ¿quién? Si es una suma de cubos, el primer factor es la suma de las dos bases, es decir, A más B. El siguiente factor es el cuadrado de la primera base, es decir, A cuadrado. Luego, si acá es suma, acá será diferencia, el producto de las bases, A con B, y esto más el cuadrado de la segunda base. Entonces, el producto de estos dos factores nos da lo que se llama la suma de cubos. De forma similar, la diferencia de cubos también se logran a partir de dos factores. El primer factor es la diferencia de las bases. El siguiente factor, el cuadrado de la primera base. Ahora, si acá es diferencia, ahora viene suma. El producto de las dos bases más el cuadrado de la segunda. Entonces, tengamos presente siempre los siguientes. Si es suma de cubos, el primer factor suma de bases. Si es diferencia de cubos, el primer factor diferencia de bases. En el segundo factor va siempre el cuadrado de la primera base. En caso acá sea suma, acá será diferencia, producto de las dos bases y más el cuadrado de la segunda. Y si es diferencia de cubos, diferencia de bases, cuadrado de la primera. Si acá resta, acá va suma, producto de bases más el cuadrado de la segunda. Vamos a probar el primer resultado, es decir, la suma de cubos. Vamos a ver que efectivamente este producto, es decir, estos dos me da A cubo más B cubo. Para esto, este segundo factor lo vamos a tomar como si fuera uno solo y este va a pasar a distribuir a cada término del primer factor. Entonces, si todo este bloque lo multiplicamos al A, quedaría de este modo, y todo este bloque multiplicándolo al B quedaría de este modo. Ahora volvemos a hacer una distribución acá. Este A distribuye a cada término. El A por A cuadrado se escribe A cubo. Luego, más por menos es menos, A por A es A cuadrado, sería A cuadrado B, más AB cuadrado, ¿correcto? Luego, este B multiplica también a cada término del segundo factor, esto sería más B por A cuadrado, pero B por A cuadrado se puede escribir como A cuadrado por B. Luego, más por menos es menos, B por AB. Colocamos el A adelante y el B por B nos hace B cuadrado. Finalmente, más por más sería más B por B cuadrado, que sería B al cubo. Ahora reducimos los términos semejantes. Veamos. Acá tenemos A cubo y no hay otro que tenga A cubo. Ese término queda. Acá tenemos menos A cuadrado B y acá tenemos más A cuadrado B. Como son opuestos, esa suma se elimina. Por acá tenemos más AB cuadrado menos AB cuadrado. También son opuestos, se elimina en la suma. Quedaría entonces solamente A cubo más B cubo, que es lo que habíamos indicado. Efectivamente, ¿no? El producto de estos dos factores nos resulta la suma de cubos de A con B. De forma similar se hace la prueba de la segunda parte con relación a la diferencia de cubos. Por ejemplo, supongamos se tiene la siguiente multiplicación. Tengo, por ejemplo, A más 5 por A cuadrado menos 5A más 25. Entonces, quiero saber qué me da este producto de factores. Si observamos y este producto lo relacionamos con esto,
Al hacer la comparación, este A mayúscula es como el A minúscula, el B mayúscula es como si fuera el 5, acá aparece el cuadrado de A minúscula, el producto de los dos, A por 5, que es lo mismo que 5A, y este es el cuadrado de la segunda base, que es 5 al cuadrado. Este producto efectivamente tiene la misma forma de esta. Entonces, este producto será A cubo más B cubo, en este caso, A cubo más 5 al cubo. Como sabemos, 5 al cubo es 125, esto será A cubo más 125. Ahora, bueno, si no nos percatamos de ese hecho, también podemos hacer una distribución, como hicimos la prueba, distribuimos esto en bloque a cada uno, volvemos a distribuir cada uno y el resultado será el mismo, lógicamente. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos A menos 1 por A cuadrado más A más 1? Ahora, este producto tiene la forma de este producto si observamos. El A mayúscula acá es A minúscula, el B mayúscula es el 1, acá está el cuadrado de la primera base, acá está el producto de las dos bases, A por 1 es A, y este 1 es el cuadrado de la segunda base. Entonces, ya que este producto tiene esta forma, y esto es A cubo menos B cubo, esto será A cubo menos 1 al cubo. Pero como 1 al cubo es 1, esto sería A cubo menos 1, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos viendo que el producto de los factores se relacionan con lo que es la suma de cubos, diferencia de cubos. Ahora hagamos lo contrario. ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, A cubo más 8? Esto no es un producto, sino esto es una suma. Lo que pasa es que esta suma lo quiero expresar como producto. Entonces tenemos A cubo más 8, que es 2 al cubo, ¿cierto? Entonces, esta suma tiene la forma de una suma de cubos. La suma de cubos viene de este producto. Entonces, el primer factor es la suma de las dos bases, A más 2. El siguiente factor es el cuadrado de la primera base es A, el cuadrado de la primera sería A cuadrado. Si acá es suma, acá será diferencia. El producto de las dos bases, A por 2, que sería 2A, y más el cuadrado de la segunda base, ya que la segunda base es 2, al cuadrado sería 4. Ahí está. Entonces, ahí estamos usando el hecho de la suma de cubos, pero expresándolo en producto, ¿no? De forma similar, por ejemplo, si tenemos A cubo menos 27. Análogamente, 27 es 3 a la 3. Tenemos diferencia de cubos, primer factor, diferencia de bases, A menos 3. Luego el cuadrado de la primera base, A cuadrado, si acá es resta, ahora viene suma. Producto de bases, A por 3, lo escribo como 3A. Y el cuadrado de la segunda base, 3 al cuadrado, 9. Ahí está. Muy bien, eso entonces lo relacionado a la suma y diferencia de cubos. Pasamos ahora al otro desarrollo que se llama trinomio al cuadrado. Trinomio al cuadrado se trata de una expresión que son de 3 términos, en este caso estamos considerando en suma. Si alguno fuera resta, se le hace un arreglo, no hay problema. Este trinomio al cuadrado, ¿a qué es igual? Esto se desarrolla así, se dice el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero, es decir, el cuadrado de cada sumando. Y a esto se le suma el doble de las combinaciones de A2 entre A, B y C. La primera combinación, A con B, más la siguiente combinación, A por C. Y por último, el producto de B con C. Ya está. Entonces, todo esto corresponde al desarrollo de A más B más C al cuadrado, es decir, trinomio al cuadrado. Ahora, ¿cómo justificamos esta fórmula, ¿no? ¿A partir de qué hecho sale este desarrollo? Bueno, vamos a ver a continuación la prueba. El A más B más C cuadrado lo voy a expresar convenientemente, ya que la suma es asociativa, asocio el A con B en un paréntesis como si fuera uno solo. Entonces, el A más B es uno solo más C. Si esto lo considero como 1 y él como 1, entonces sería 2, es decir, un binomio al cuadrado. Recordemos la fórmula de binomio al cuadrado. El A más B cuadrado es cuadrado de primero más el doble de primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, esto vamos a practicarlo acá, solamente que esta suma va a ser del primero y él va a ser del segundo. Entonces diremos cuadrado del primero, ahí lo tenemos, más el doble del primero por el segundo, ahí lo tenemos, y más el cuadrado del segundo, ahí está. Ahora desarrollamos este binomio al cuadrado, A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Luego, acá hay un producto de 3 factores, multiplico estas dos primero, distribuyendo. El factor 2 lo conservo, él se distribuye a cada término de la suma, sería A por C más B por C. Y el C cuadrado que lo conservamos. Ahora voy a agrupar convenientemente.
a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Eso lo pasamos a la primera posición. No hay problema, el orden de los sumandos no altera la suma. Ahora este 2ab lo tenemos por acá y ahora este factor 2 lo distribuimos a cada uno. Sería más 2ac más 2bc. Luego esta suma la conservamos. En estos tres términos se repite el factor 2, lo factorizo. Factorizo 2 y quedará a por b más a por c más b por c. Y esto justamente es el desarrollo que queríamos presentarnos, que queríamos probar. Ahí está, efectivamente. Ahora, por ejemplo, vamos a desarrollar este trinomio x más y menos 5 al cuadrado. Bien, la fórmula que hemos presentado nosotros y hemos probado es cuando los tres están en suma. ¿Y qué pasa si alguno fuera resta? Lo que ocurre es que la resta se puede convertir en suma. X más y menos 5 lo podemos colocar como x más y más menos 5. Todo eso al cuadrado. Entonces ya tiene la forma de suma, a más b más c al cuadrado. Esto desarrollando será, recurrimos a la fórmula ya demostrada, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero. Más el doble de las combinaciones. El primero por el segundo lo escribo xy. El primero por el tercero sería menos 5x. Y el segundo por el tercero sería menos 5y. Ya está. Ahora esto es igual a x cuadrado más y cuadrado más 25. Si deseamos distribuimos más 2xy menos 10x menos 10y. Como no hay términos semejantes en este desarrollo, entonces el desarrollo quedaría indicado, ¿no? Ese es el desarrollo de x más y menos 5 al cuadrado. Ahora, otra aplicación, por ejemplo, podría ser así. Supongamos, tenemos tres números reales a, b y c que tienen esa propiedad. La suma de estos números, por ejemplo, vale 10. La suma de sus productos binarios, supongamos que esta suma vale 7 y queremos descubrir la suma de sus cuadrados. Quiero determinar cuánto es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado a partir de estos dos datos. Entonces, si consideramos esta fórmula, como podemos observar, en esta fórmula aparece la suma de ABC, que lo tenemos por dato. También aparece la suma de productos binarios, que también lo tenemos por dato. Queremos la suma de cuadrados, justamente eso lo contiene esa parte. Entonces, para este problema solamente vamos a recurrir directamente a la fórmula del trinomio al cuadrado. Esto será a más b más c al cuadrado, diremos, es a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, más dos veces la suma de productos binarios. Ya está. Ahora, la suma de ABC es 10, reemplazo. Sería 10 al cuadrado igual la suma de cuadrados, que es lo que queremos encontrar, y más el doble de la suma de productos binarios, que por condición es 7. ¿Correcto? Entonces, esto es 14. Este 14 lo pasamos a restar a 10 al cuadrado, que es 100. Teniendo entonces 100 menos 14 sería 86. Ese 86 vendría a ser el valor de la suma de cuadrados de ABC, que es justamente lo que queríamos descubrir. Entonces, la suma de cuadrados resulta 86 a partir de las condiciones de que A, B y C sumen 10 y la suma de productos binarios sea 7. Bien, pasamos ahora al siguiente desarrollo. Se llama la del trinomio al cubo. Su desarrollo de esta expresión es del siguiente modo. Se dice el cubo del primero más el cubo del segundo más el cubo del tercero. Cada término es la suma elevado al cubo. Luego a esto le vamos a agregar el triple. ¿El triple de quién? Ahora vamos a tomar de los tres términos, vamos a hacer combinaciones en parejas, pero en suma. Entonces la primera combinación A con B. Esa suma la vas a multiplicar por la siguiente combinación B con C. Y esto por la siguiente combinación A con C. Ya está. Este viene a ser el desarrollo de A más B más C al cubo. Bien, vamos ahora a hacer la prueba de este desarrollo. Vamos a ver cómo se obtiene este resultado. Análogamente al caso anterior que hicimos del trinomio al cuadrado, ¿no? Esta suma de A con B lo vamos a asociar en uno solo, aparte del C. Ya está. Entonces lo hemos asociado de tal manera que esto se convierte en un binomio, porque a eso lo vamos a considerar como 1 y el como otro sería 2. Binomio al cubo. Ahora recordemos que el binomio al cubo, recordemos que A más B al cubo, ¿no? En una de las versiones era A cubo más B cubo, o sea, el cubo de cada uno, más el triple del producto de los dos términos por la suma de los mismos términos.
Esto vamos a usar en él. Ahora, este va a ser el primero y él va a ser el segundo. Entonces, cubo del primero, ahí está. Cubo del segundo, ahí lo tenemos. Triple del producto de los dos, por la suma del primero con el segundo. Ahí está. Ahora vamos a hacer ciertas manipulaciones. Bueno, primero este A más B cubo, como ya sabemos, lo hemos desarrollado. A cubo más B cubo más 3AB por A más B. Desarrollo de C cubo lo conservo. Todo este producto ahí está conservado. Ahora, esta suma de A cubo, B cubo y C cubo lo pasamos a la posición inicial. Ya está. Ahora, estos dos términos señalados hay que observar, ¿no? Lo siguiente. Esto es un producto, un factor es 3, otro factor A, otro factor B y otro factor, la suma de A con B. Acá hay un factor que es 3, otro factor A más B, otro factor C y otro factor la suma. Entonces, si miramos atentamente a este y a este término, podemos observar que hay factores que se repiten. Por ejemplo, este 3 también lo tiene él, factorizo. La suma de A con B también lo tiene él, ahí está, factorizo. Estoy factorizando el factor 3 y el factor A más B. En un paréntesis colocamos lo que queda de cada uno. Como ya hemos factorizado estos dos factores, quedaría del primero el producto A por B. Ahí está. Factorizamos el 3, el A más B, que es este producto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Esta suma la conservo, este producto lo conservo y el trabajito está acá. El producto AB ahí está conservado, acá distribuyo. C por A, lo mismo que diga A por C. C por B, lo mismo que diga B por C. Y C por C, C cuadrado. Sigo trabajando acá. Lo demás lo conservo. A por B distribuyo, acá factorizo. A por B, A por C. Factorizo el A que se repite y nos queda la suma de B con C. En esta suma factorizo C, C se repite, quedaría B. Como C cuadrado es C por C, factoricé una, pero queda otra todavía. Ahora, sigo trabajando acá. Esta parte lo estoy conservando como se observa. Ahora, esta suma de B con C, como se repite, factorizo de este paréntesis. Sale de este paréntesis el B más C. Ahí está. Y en este paréntesis va a quedar, el primer término que es A más el otro que es C. Ahí está. Entonces, todo este desarrollo que está acá es lo que justamente hemos presentado por acá, ¿no? El desarrollo de A más B más C al cubo. Entonces, esa es la prueba, ¿no? Hay que hacer algunas manipulaciones operativas para hacer justamente la justificación del desarrollo. Bueno, esta es una de las versiones de A más B más C cubo. En realidad, esto también tiene otra versión. Ahora, esa otra versión sale, pero a partir de otro resultado. Justamente por acá señalaba, decía, si consideramos que A más B por B más C por A más C es igual a este producto menos ABC. Este hecho, ¿a partir de dónde se obtiene? Lo que pasa es que este hecho va a salir de multiplicar esta suma por esta otra suma, distribuyendo, multiplicamos, lo tomamos con todo A, B y C, comenzamos a factorizar, hacemos grupitos de A2 y esto es lo que vamos a obtener. ¿Ya? Vamos a evitar la prueba de este hecho, pero repito, si estamos interesados en hacerlo, simplemente hay que multiplicar todo esto, tomarlo con ABC, factorizar en parejas y obtener este resultado. No es muy complicado. Muy bien. Ahora, ¿por qué considero este hecho? Porque como observaremos, en la fórmula del trinomio al cubo, este producto aparece acá. Entonces, si usted este producto lo reemplaza por su equivalente, ¿qué es lo que va a salir? ¿No? ¿Qué ocurre si lo reemplazamos? A ver, tenemos A más B más C al cubo, tenemos igual A cubo más B cubo más C cubo más 3 veces. Ahora reemplazo el equivalente. Este producto es igual a todo esto, es igual a la suma de ABC por la suma de productos binarios menos el producto de los 3. Ya está. Ahora, este producto es 1, esto es otro, son 2, ¿de acuerdo? Él es 1, 2. Este 3 distribuye. Si el 3 le multiplicas a él y el 3 le multiplicas a él, ¿qué va a salir? Tendríamos la suma de cubos de ABC. Ya está, tenemos la suma de cubos de ABC más 3 veces este producto, más 3 veces la suma de ABC por la suma de productos binarios
Y finalmente 3 por menos ABC, que nos daría menos 3ABC. Ahí está. Y ahí tenemos un desarrollo equivalente al A más B más C cubo, al equivalente al primero. Pero claro, esto es un desarrollo más amplio, más grande, pero a la vez también es más completo, porque tiene la suma de ABC, tiene los productos binarios, los productos de los tres y tiene los cubos de los tres también, ¿no? Es una fórmula un poquito más completa que la anterior. Pero bueno, la justificación sale todavía con otro desarrollo particular, ¿no? Para evitar mucho desarrollo, estamos evitando la prueba de esta. Bueno, por ejemplo, aplicación. Supongamos tres números A, B y C suman 7, el producto de las combinaciones de las sumas de A2 es 10 y queremos hallar la suma de cubos. Entonces, para hallar esta suma de cubos voy a recurrir a la fórmula del trinomio al cubo. De acá digo, recurrimos a la fórmula A más B más C al cubo. Ahora solamente es que hay que tomar una decisión. ¿Tomamos la primera versión o la segunda? Esa decisión se toma de acuerdo a las condiciones del problema. De acuerdo a lo que se observa, producto de sumas de A2 lo tiene la primera versión. Entonces consideramos la primera. Esto sería cubo el primero, cubo el segundo, cubo el tercero, más el triple de A más B, B más C, A más C. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy considerando esta? Por el segundo dato. ¿Cierto? Ya está. Vamos reemplazando ahora. La suma de ABC es 7. La suma de cubos es lo que queremos, más el triple, esta otra vale 10. ¿De acuerdo? Entonces, este 7 al cubo sería 49 por 7, que si no me equivoco sale 343, igual la suma de cubos, más 30. 30 pasamos a restar y tendríamos 313 igual a la suma de cubos de ABC. Ahí está. Entonces tenemos que la suma de cubos sale 313. Esto es bajo los hechos de que la suma de ABC sea 7 y el producto de las sumas de A2 sea 10. Ahora, si los datos hubieran sido otros, de repente hubiera sido, en vez de este dato me hubieran dado productos binarios y el producto de los tres, entonces muy probablemente recurriría a esta fórmula. Bien. Ahora, de esta otra fórmula, de esta otra versión, tenemos otra situación interesante. Bueno, son para algunos problemas ya muy elaborados. Le llaman lo que es la fórmula de Gauss. Bueno, son para casos muy excepcionales ya. Gauss dice lo siguiente: la suma de cubos de ABC menos el triple del producto de los tres es igual a la suma de AB y C por la suma de cuadrados menos los productos binarios, ¿no? En realidad es una fórmula bastante amplia, ¿no? No es un poco nomás, es un poquito pesada esta fórmula. Ahora, ¿de dónde sale este desarrollo? Este desarrollo sale a partir de la fórmula que hemos probado anteriormente, del A más B más C cubo. Vamos a hacer la prueba rápidamente. A ver, considerando el desarrollo de A más B más C cubo, la versión más amplia, esto es A cubo más B cubo más C cubo, más el triple de la suma de ABC por la suma de productos binarios menos el triple del producto de los tres. Entonces, ahora, estratégicamente, voy a asociar estos dos. ¿Por qué? Porque justo esa es la primera parte de Gauss, A cubo más B cubo más C cubo menos 3ABC. Entonces, todo este producto es que es uno solo y tiene más, lo paso al primer miembro. Le resta a la suma de ABC al cubo. Ya está. Esto es entonces la suma de cubos menos el triple del producto. Ahora, en este producto y en este producto se repite la suma de ABC. Entonces lo factorizo. La suma de ABC quedaría A más B más C al cuadrado aún, luego menos 3 veces la suma de productos binarios.
Todo esto igual a la suma de cubos menos el triple de ABC. Correcto. Ahora, lo último que nos queda por hacer, lo último que queda por desarrollar es este trinomio al cuadrado. Cuando desarrollamos el trinomio al cuadrado, esto es cuadrado para cada uno, más el doble de esto mismo, más el doble de productos binarios. Pero si de acá sale más el doble de productos binarios y acá lo vas a restar con 3 veces lo mismo, la diferencia sería menos una vez. Menos una vez AB, BC, AC. Ya está. Y eso completa la prueba de esta fórmula de Gauss. ¿Ya? Ahora, bueno, finalmente pasamos a un último punto, que son algunas fórmulas, relaciones condicionales. Una de ellas dice, si 3 números suman 0, se verifica que una es que la suma de cuadrados de los mismos números es igual a menos 2 veces la suma de productos binarios. Y otra con relación a la suma de cubos. La suma de cubos es igual al triple del producto de las 3. Ahora, ¿de dónde se obtiene este resultado? Este resultado sale del trinomio al cuadrado. Simplemente hay que hacer una pequeña maniobra. Claro, hay que tener en cuenta también que esos resultados son válidos bajo la consideración de que la suma de A, B y C sea 0. Si esto pasa, estas son ciertas. Entonces, si A más B más C da 0, entonces esto lo reemplazo por 0. 0 al cuadrado sería 0. Si tú eso lo cambias por 0, tendrías que toda esta suma es 0. Si esto lo conservamos acá y este producto, como es producto es uno solo y tiene más, lo pasa al otro miembro, te va a salir que la suma de cuadrados es igual a menos 2 veces la suma de productos binarios. Eso prueba la primera parte. Y la segunda parte es más sencilla todavía. Bueno, eso sale con trinomio al cubo o inclusive más rápido con la fórmula de Gauss. Con lo que probamos en Gauss, que era esto, si en lugar de A, B y C la suma de A, B y C le pone 0, eso justamente está acá. Si en vez de esta suma le pone 0, 0 por este producto sería 0. O sea, todo esto daría 0. 0 es él. Si esto lo pasa con signo cambiado, le va a salir esa relación, que la suma de cubos es igual al triple del producto de los 3. Luego, otra propiedad básica de los números reales, siempre el cuadrado de un real siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Siempre el cuadrado de todo número real sale mayor o igual a 0. ¿En qué caso sale 0? ¿No? La igualdad se da si solo si A es 0. Si el A no es 0, entonces el cuadrado será estrictamente mayor a 0. Luego entonces, como consecuencia se tiene, ¿qué ocurre si la suma de dos cuadrados de números da 0? Entonces, si la suma de cuadrados de números reales da 0, sabemos que cada uno es mayor o igual a 0. Él es mayor o igual a 0, él es mayor o igual a 0. Si él como mínimo es 0 y él también como mínimo es 0 y la suma da 0, la única posibilidad es que cada uno tome su mínimo valor, es decir, que cada uno sea 0. Si A cuadrado más B cuadrado es 0, luego entonces debe ocurrir necesariamente que A sea 0 y B sea 0. No hay otra posibilidad. Asimismo, si fuera la suma de 3 cuadrados que da 0, análogamente, cada uno es mayor o igual a 0. Entonces, análogamente al anterior, debe ocurrir cada sumando sea 0. Es decir, A0, B0, C0. Y así sean n sumandos cuya suma de cuadrados sea 0, cada uno obligatoriamente tendría que ser 0. Muy bien. Finalmente, otro hecho interesante, que son algunas fórmulas a veces relativamente manipuladas, es la suma de cuadrado de 3 números menos la suma de productos binarios. Todo esto, ¿cómo se puede expresar? La suma de cuadrado de 3 números menos la suma de productos binarios es igual a la mitad ¿de quién? La mitad de los cuadrados de A menos B más B menos C y de C menos A. Toda esta fórmula se puede expresar de este modo. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, podemos desarrollar uno por uno, multiplicarlo por un medio y verifica.
En efecto, si desarrollas a menos b cuadrado, eso sale a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. El otro es b cuadrado menos 2bc más c cuadrado. Y finalmente c cuadrado menos 2ac más a cuadrado. Entonces acá tenemos un a cuadrado más otro a cuadrado, sería 2a cuadrado, pero como está por un medio, sería un a cuadrado. Tarchamos. Más b cuadrado sería más 2b cuadrado. Por un medio quedaría un b cuadrado. Luego acá tenemos más 2c cuadrado. Por un medio daría una bc cuadrado. Luego nos queda menos 2ab, menos 2bc, menos 2ac. Pero cada uno de ellos por un medio quedaría menos 2ab por un medio, quedaría menos ab, menos 2bc por un medio, menos b por c, y menos 2ac por un medio, menos a por c. Y entonces con eso estamos comprobando efectivamente que el desarrollo de este producto nos da este resultado. ¿De acuerdo? Bueno, de acá tendríamos un corolario inmediato. De acá se tiene. Si nos dicen que la suma de cuadrados de tres números reales es igual a la suma de productos binarios, entonces concluimos que los tres números deben ser iguales. ¿Por qué esa conclusión? Ya. Si estos son iguales, vamos a hacer la prueba inmediatamente. Prueba de este hecho. Si estos son iguales, pasamos esto al primer miembro y tendríamos a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos ab menos bc menos ac igual, como pasamos todo al primer miembro, sería en segundo miembro 0. Pero esto hemos dicho que se escribe así. Esto es la mitad de a menos b al cuadrado más b menos c al cuadrado más c menos a al cuadrado igual a 0. Bueno, si multiplicamos por 2 para que este un medio se elimine, quedará a menos b cuadrado más b menos c cuadrado más c menos a al cuadrado igual por 2, igual sigue siendo 0. Entonces estamos frente a una suma de cuadrados que nos da 0. Como hemos dicho anteriormente, si una suma de cuadrados da 0, la única posibilidad es que cada uno sea 0. Ahora, si esto es 0, a y b son iguales. Si esto es 0, b igual a c. Si esto es 0, a igual a c. En conclusión, los tres son iguales. Entonces, esto prueba este hecho.